presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Estamos en su programa de Experiencia Contable. Recuerde que pueden sintonizarnos a través de Radio Costa Rica en los 930 AM o a través de las redes sociales en www.radiocr.net. Ahí puede buscarnos también en Facebook Live de Radio Costa Rica y estar con nosotros en vivo. Además de eso, puede ver todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos allí como Experiencia Contable. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, quien con gusto le servirá desde su oficina. Les recordamos que Experiencia Contable lo que busca es compartir conocimientos y experiencia, y que es un programa totalmente independiente, y por tal razón busca crear criterio en los contadores privados, los contadores públicos que así lo requieran, y los empresarios, emprendedores y todas las personas y público que siempre están atentos a nuestro programa. Participe con nosotros a través de nuestro WhatsApp 8514-3018 y búsquenos siempre como Experiencia Contable. En este momento estamos para tocar un tema que es de mucha actualidad, cuál es la factura electrónica. Es un tema que todos quisiéramos conocer a fondo y por eso lo traemos para discutirlo e informarles acerca de esta actualidad tributaria. La licenciada Ivette Barbosa va a presentar a nuestra invitada especial, así que vamos a permitir que ella nos presente a nuestra invitada. Gracias, estamos en su programa Experiencia Contable, como siempre tocando tópicos de actualidad de lo que es el área de contaduría pública y contaduría privada. La factura electrónica es un tema que desde el año pasado, a finales y principios de este año, hemos venido hablando, y que hay muchos todavía dudas sobre cómo, cuándo se va a implementar, qué es una factura electrónica, cuál es la diferencia entre una factura digital y una factura electrónica, y quiénes realmente van a estar obligados para aplicarlas y a partir de qué fecha se deben aplicar. Para este tema hemos traído como invitada a la licenciada Dunia Zamora Solano, que es CPA, especialista en NIF y en impuestos, y también en lo que es auditoría interna y externa. Ha trabajado como gerente financiera y como auditora, y con más de 16 años de experiencia. Doña Dunia, muchas gracias por estar en este programa, su Experiencia Contable, y por aceptar especialmente la invitación, por venir de noche, un jueves, ¿verdad?, a compartir con todos los que nos escuchan este tema. Primeramente queremos saber quién es Dunia. Bueno, yo soy contadora pública autorizada. Como decías, tengo más de 16 años de experiencia, he trabajado en los procesos de implementación de NIF y de NIAS en el país. Me tocó dirigir el proyecto del BID cuando ingresaba hace
aproximadamente 10 años desde el Colegio de Contadores Públicos, y pues he ido ampliando mi práctica profesional hacia el área de los impuestos y de la educación. En materia de educación tengo 12 años de dar instrucción, la doy tanto en actividades privadas como públicas, y pues me dedico a la práctica independiente. En este momento está de asesora independiente. Sí, señora. Uno de los temas, creo que todo el mundo está de boca en boca en lo que somos los contadores, de la factura electrónica. Usted se ha especializado en impuestos y creo que este tema sale este año y hay muchas dudas en lo que es el ambiente de tanto para los contadores de planta como los externos y como asesores, porque realmente los impuestos han tenido un desarrollo tan fuerte en los últimos años que ya no es esa tributación que estaba atrasada a 4 años y uno jugaba ahí con ese periodo y decía, de por sí están revisando todavía el año 2011, no va a llegar al 2017 todavía, ¿verdad? Pero realmente la administración tributaria es otra, la que hay actualmente, y qué tanto va a afectar esta nueva regulación de lo que es la factura electrónica. Pero antes de eso, ¿nos podría explicar qué es realmente la factura electrónica? Muchos la confunden con lo que es la factura digital, lo que yo imprimo, digamos, de un sistema cualquiera contable. Este proceso de la facturación electrónica arranca con la ley 8454, que es la ley donde habla de certificaciones y firmas digitales. A partir del año 2009 se dan una serie de autorizaciones por la Administración Tributaria para que las diferentes entidades, ya sean contribuyentes de gran o pequeño, mediano tamaño, puedan tener un proceso de facturación electrónica. ¿Eso qué significaba? Bueno, que los sistemas automáticamente hacen el consecutivo, registran las transacciones y generan un documento de características electrónicas. No estamos hablando ni de un PDF ni de un Excel, sino de un registro que está en un sistema integrado de información que es inalterable, que puede ser documentado, consultado posteriormente y es accesible. ¿Cuál es la diferencia con un PDF? Bueno, un PDF es simplemente un documento que usted preparó, un Excel. Es alterable, no es consultable, no tiene un consecutivo automático, no tiene una serie de disposiciones para el resguardo o la documentación de las transacciones. Este proceso que inicia ahora la Administración Tributaria en este año está hablando de una factura electrónica pero ya conectada con los sistemas de tributación. Y ahí señalaba muy bien que la Administración Tributaria cambia. ¿Qué ha hecho o qué pretende la Administración Tributaria? Pues conectarse a los sistemas, donde la información ya no viene en una factura que fue elaborada por una imprenta autorizada y usted la completó, sino que ahora es la factura enviándose a tributación en tiempo real y tiempo real la administración sellándola y autorizando la factura. Entonces esto no solamente es una factura electrónica, sino que es además registrada en un sistema del cual la administración tributaria va a tener control, visibilidad, accesibilidad de la información. ¿Y quiénes realmente son los que están obligados a emitir factura electrónica? ¿Van a ser solo los grandes contribuyentes o los territoriales, o hasta qué margen de contribuyente va a llegar la implementación de la factura electrónica? Va a llegar a todos, sean contribuyentes o meramente declarantes. Estamos hablando de fundaciones, estamos hablando de la asociación del condominio, estamos hablando del señor que presta sus servicios como digitador, estamos hablando de cualquier persona que preste un servicio o venda un bien. Doña, perdona, para aclararle a nuestro público, para nosotros queda claro, sin embargo, ¿cuál es la diferencia o cuál es el contribuyente y quiénes son los declarantes? El declarante es el que va y presenta la información de sus ingresos y gastos durante un año, pero no paga el impuesto, como pasa con las fundaciones o las asociaciones de utilidad pública. Mientras que el contribuyente... Las entidades sin fin de lucro. Las entidades sin fines de lucro. Iglesias, bueno, que son asociaciones. La asociación del condominio, ¿verdad? Cuando no realiza actividades de lucro. Es simplemente la persona que tiene que informar, pero no pagar. Ellos son los declarantes. Ellos son los declarantes. El contribuyente es el que paga, el que llega y determina que tiene un nivel de utilidad sobre el cual tiene la obligación legal de darle una parte a tributación. Excelente, bien aclarado para nuestro público. Y entonces los obligados a presentar serían todos. Todos. Lo que se está partiendo es de un proceso en el que van a ir siendo llamados todas las personas.
Se prevé que para las personas que tienen un régimen simplificado, el taxista, el que vende en el bazar de la esquina del barrio, la persona sencilla, el que tiene un restaurancito, una sodita, pues se siga dando un régimen simplificado. Pero eso todavía no se ha dicho formalmente por la Administración Tributaria. Que no viene dentro de la... No, simplemente lo que se ha dicho es van a empezar a llamar. ¿Cómo están empezando a llamar? A los grandes contribuyentes y a las empresas territoriales. Estamos hablando de empresas muy grandes, estamos hablando de multinacionales, estamos hablando de empresas que generalmente tienen más de 100 empleados o un volumen de ingresos importante o un nivel de propiedades importante. Entonces, están empezando por ellas, las llaman y les dicen: usted tiene que ingresar en el proceso de factura electrónica conectado a la Administración Tributaria a través de ese sistema que están empezando a usar este año. Es decir, si soy yo, digamos, tengo un súper pequeño en un barrio, en San José, en cualquier lugar, tengo que estar tranquilo porque ahí van primero con los grandes contribuyentes, con los territoriales. Ahí. Podría estar tranquilo mientras se da ese proceso. Pero ¿qué es lo que sucede? En el momento en que la administración vaya tomando más fuerza, que su sistema se estabilice, que tengan más práctica con el sistema, que el sistema, hoy todavía están como con cualquier sistema, que al principio tiene sus errorcitos, ¿verdad? Entonces, una vez que tengan la máquina afinada, lo que se espera es que llamen a todos masivamente. Entonces, yo diría que es mejor prepararse, porque si no el tiempo de respuesta, ¿verdad? Es más fácil hacerlo con calma que abruptamente. Sí, es importante recomendar a los contribuyentes, a los declarantes, que abandonemos un poco lo que es el criterio de ser tico, de que, no me han llamado, y que cuando nos llaman, ahí el último día andamos buscando qué se hace, cómo se hace y para qué es. Y eso es un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque tienes que ver cuáles son tus opciones. ¿Voy a hacer un desarrollo propio o voy a arrendar un desarrollo de alguien? O sea, voy a usar el sistema de otra persona y le pago por cada documento usado o por una cantidad fija por mes. Y eso significa cómo voy a procesar mi contabilidad, cómo la voy a seguir llevando, cómo voy a corregir las facturas, cómo voy a conectar los sistemas. Esa es una de las preguntas que nos han hecho a través, ya has respondido bastantes de las que nos han hecho. Eso significa que esto va a tener un costo adicional de por sí para los contribuyentes y o los declarantes. Eso depende del volumen de facturas, porque puede que una persona, su costo hoy por factura que compra, almacena, guarda, etcétera, sea similar al costo que va a pagar por la factura en un sistema electrónico. También depende de si usted lo va a alquilar o va usted a hacer su propia inversión. Hay sistemas electrónicos de administración, financieros, que ya usan las empresas, que tienen el módulo de factura electrónica. Entonces es una cuestión de habilitarlo y conectarlo. Pero hay otras que no, que van a tener que desarrollarlo o invertir, y tiene que escoger qué es lo que le causa mayor relación costo-beneficio. ¿Qué le sale mejor? ¿Alquilarlo? Porque me impacta menos mis procesos que llevo aquí en la empresa, o hacer mi propio desarrollo, porque son dos escenarios completamente diferentes, con costos distintos. El costo por factura, dependiendo del volumen, te puedan dar 200 colones, 50 colones, 40 colones. Eso suena poquito dinero, pero por ejemplo, para la gente que vende en un vivero, te pongo el caso, donde vendes el paquetico de semillitas, 200 colones es la utilidad. Entonces tiene que ir con tiempo a negociar cuál proveedor le ofrece las mejores condiciones, qué es lo mejor para él y cuál es su visión de negocio, cómo puede administrar el costo de modo que no le impacte la utilidad que tiene para vender y mantener su negocio a flote, ¿verdad? Aquí veo dos elementos o dos personas que juegan con mucha importancia. Uno es el contador, que va a tener que volverse un asesor y conocer bien el tema de la factura electrónica, porque no solo es factura electrónica como tal, lleva otros componentes, y ya sea el contribuyente o el declarante que tiene que comprender la mecánica del costo. Así es. Ahora, sobre la misma pregunta, ¿existe algún beneficio para las pymes o MIPYMES? La ley prevé que pueda haber un servicio gratuito de facturación, pero el sistema que hoy está operando en la administración tributaria no lo prevé, ni los proveedores.
¿Por qué? Porque eso es un costo, almacenar la información de las personas. Y tienen una desventaja tremenda, y es que la ley previó solamente un mes de almacenamiento obligatorio para quien le haga ese favor, porque va a ser un favor prácticamente lo que va a hacer. Mientras que si usted arrienda el servicio y usted lo sabe arrendar bien y usa la ley a su favor, usted va a tener 4 años de almacenamiento. Entonces, hay una serie de valores o cosas que debe valorar las personas antes de tomar una decisión. No hay en la ley ninguna cláusula que diga que haya un costo diferenciado, ni entra a regular el costo. Entonces las pymes entran a negociar como cualquier persona, a negociar ese precio en función del servicio que van a recibir y del volumen de transacciones que van a cubrir, ¿verdad? Porque aquí se trata de hablar de volumen de facturas y de cantidad de datos que debe de guardar el sistema. Estamos hablando factura electrónica. ¿Qué pasa con las notas de crédito, notas de débito, notas de cargo que actualmente muchas empresas están realizando? O también los puntos de venta que muchos utilizan. O sea, ¿cómo va? ¿Qué juego va a ser lo que es la factura electrónica? Excelente ese punto, porque la mayoría de los sistemas tienen la ventaja de que permiten que usted pueda hacerlo hasta en el teléfono. Entonces te va a facilitar la vida. Vos sos una persona que se dedica a andar en ferias o sos un profesional independiente, usa su celular y hace la factura. Te vas a ahorrar el papel, te vas a ahorrar andarlo guardando, ese tema. El asunto de las notas de débito y crédito, eso es importante cuando usted negocia los sistemas y cuando usted los parametriza. Porque cuando hablamos de factura electrónica, tenemos que hablar de documentos electrónicos. La ley habla de documentos electrónicos. Eso es que comprende la factura y toda nota de débito o crédito que modifique o anule los valores de la factura. Eso es que tenga que aumentar el monto de la factura o que tenga que disminuirlo o que tenga que anularlo. Entonces la factura no debe ser solamente considerada ella, sino que además las notas de débito y crédito. Y cuando vas a negociar con un proveedor de servicios, él no te va a hablar de facturas, él te va a hablar de documentos electrónicos. Entonces él te vendió 10 documentos electrónicos. 5 los usaste para facturas y 5 para ajustar las facturas. Entonces tienes que tener eso también muy presente, porque además recuérdate que esto es tiempo real comunicándose con la administración tributaria. Todas esas modificaciones también se reportan, todos esos ajustes que usted pueda hacer, ya sea por tipo de cambio, porque me devolvió descuentos, anulaciones, lo que corresponda. Y ahí es muy importante que, como cualquier factura, usted se asegure de ponerle el nombre correcto a la factura. Es decir, es de crédito, es de contado, es por apartado, es por consignación. Porque, por ejemplo, si usted dice que es de contado y en realidad usted todavía no ha recibido ese dinero, sepa que va a tener que pagar por él. O sea, ante tributación esa venta es real. Usted después no va a poder decir que la venta no existió, que la persona le debe, porque usted le dijo a tributación que era de contado, es decir, que usted recibió el dinero. Lo que es el nombre, me llama la atención esta parte porque hay nombres de fantasía que tienen empresas y nombres que son jurídicos, que es el legal. O sea, y a veces por ser el nombre de fantasía, el que está pegado en todos los rótulos y en todo lugar, ¿verdad? Todo el mundo cree que la empresa se llama tal cual, está el rótulo. Entonces se emiten las facturas, le llegan a uno y lo que hace uno, no, devuelve esa factura porque está el nombre de fantasía y no es el nombre jurídico de esta empresa y no me va a servir como gasto deducible. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, usted la puede anular la factura. Se podría anular con nota de sí, crédito. Con nota de crédito, y tiene que justificar la razón de la anulación, ¿verdad? Como sucede en la vida real. Siempre es importante recordar que entre usted más facturas anule, más llama a usted la atención, de un fiscalizador, ¿verdad? Entonces siempre una anulación debe ser muy bien justificada. Y en cuanto al diseño, ahora que decís del nombre, es importante mencionar que algunas personas a veces se inquietan de las facturas van a ser todas iguales. No, se la puede personalizar, puede poner su logo, su nombre real, como cualquier factura. Sí, como mandarla a hacer una imprenta. Exactamente igual, las formalidades de las facturas no van a cambiar en los mínimos que hoy existen. Lo que hace es simplemente ampliarse con la clave de la factura y otros temas. Algo interesante que viene con ese proceso es que yo realizo mi factura en mi sistema, en mi teléfono, donde yo estoy ubicada, se la envío a la administración tributaria y ella me la tiene que autorizar. Así es. ¿Cuánto dura ese proceso? Y si hay un momento, ¿en qué momento la administración tributaria me va a decir no se la autorizo? Yo con el cliente al frente. Eso es muy importante, porque en buena teoría
en buena práctica, eso deben de ser milésimas de segundo. Eso es como debe funcionar. La administración tributaria se dejó la reserva de que podía durar hasta 3 horas en devolverle la confirmación, y dice que usted igual le puede decir al cliente, imprímasela, désela y váyase, ¿verdad? Porque no puede esperar las 3 horas. Sin autorización. Sin la autorización. Pero ¿qué pasa? Usted con solo la factura no hace nada. Usted tiene que tener la factura y ese mensaje que le llega en un formato determinado, para no entrar en esos esquemas, diciendo que ha sido autorizada por la administración tributaria. Los 2 documentos juntos es lo que hace que la factura sea válida. Si usted solamente, es como un soporte que le va a llegar a la factura. Si usted solo tiene la factura y no tiene ese mensaje de confirmación de la administración tributaria, la factura no le va a servir de nada. Igual va a llegarle a la nota de crédito, nota de cargo que se realiza. Así es. Todo tiene confirmación. Eso es, sí, me imagino, similar a que cuando uno envía, por ejemplo, en este momento, una declaración de ventas, de renta o la de 151, hay 2 documentos, uno el propiamente dicho y otra es otro que es la confirmación del recibido tributario. Así es, tiene que tener los 2, tiene que tener el documento que usted generó y el documento que genera el sistema de tributación diciéndole recibido a satisfacción. Sí, tenemos que darnos cuenta a nivel general que es un cambio que ya funciona en otros lados, por ejemplo los bancos. Las entidades bancarias, usted la maneja desde su móvil. ¿Qué otras? Bueno, también Hacienda a través de lo que ya nos permite presentar a través del sistema EDI y otros. Lo que pasa es que hay que conocerlo, hay que aprenderlo, y ahí es donde juega mucho que no tanto es la habilidad del contador, sino el compromiso que él vaya a tener en actualizarse y dar inducción a sus clientes o a su patrono. Así es, y usted dijo algo muy importante, el rol del contador. ¿Por qué? Porque impacta los procesos, cómo usted hace las cosas en el negocio, cómo lleva usted su contabilidad. A muchos les va a simplificar la vida porque usted va a bajar un archivo electrónico con todos los ingresos que usted generó por los montos, el detalle, la fecha, y le va a quedar más fácil hacer el procesamiento. Pero hay que conectar sistemas, hay que aprender cómo modifico la factura, ya no puedo borrar. Y muy importante, usted no solamente va a emitir facturas, va a recibir facturas. Entonces ahora su proveedor le manda una factura electrónica. Entonces yo ahí suelo recomendar que tenga un correo electrónico específico para generar y recibir las facturas. Porque imagínese si usted tiene 3 cuentas o 2 cuentas, ¿qué desorden le va a generar usted? Entonces, para evitar enredos, entonces hay que pensar en que voy a tener yo como persona, como empresa, como emprendedor, que tener una cuenta de correo para la administración. Es importante recalcar, como ya dijo la licenciada Dunia Zamora, que esto es para todos. Ahora, yo entiendo para todos, desde la empresa grandota hasta la empresa chiquita, refiriéndome a profesionales que trabajan de manera independiente, pero no solamente profesionales como tal, sino hablemos de personas como los que ofrecen servicios de mantenimiento de jardines a empresas, o a veces no a empresas, pero que ya están inscritos y sí dan factura. Hay incluso empresas que están desarrollando servicios para ese tipo de mercado. Hay empresas, conozco 2, que están trabajando en desarrollar un talonario electrónico, donde usted llega y compra el derecho, como compras una tarjeta de Colby, ¿verdad?, para usar 10, 15 facturas, porque hay personas que solamente tienen 2 o 3 clientes y necesitan son 24 facturas en el año. Entonces, solamente quieren comprar las 24 facturitas y hacerlas, ¿verdad? Entonces hay empresas que van a especializarse, como suele suceder en el mercado, en ese tipo de clientes que necesitan ese servicio. Sí, hay que recalcar, volvemos al asunto que es reeducar. Sí. Reeducar, no hay que tenerle temor, no, lo que sí hay que olvidarse, como dijimos al principio, del estilo tico, dejarlo para el final, o que ahí cuando llegue lo veré. No, ya el Ministerio de Hacienda está informando, está dando la oportunidad de
del que quiera, empiécelo ya, algo así es. Y muy importante eso, usted puede ingresar ya. Ahí la empresa se encargará de hacer la conexión con tributación en su momento y en su oportunidad, porque van gradualmente, pero ya usted se desentiende del tema. Y ahí vamos a dos cosas que usted mencionaba. Una muy importante, que usted hacía la comparación con los bancos. Esto va a funcionar similar a como usted hace una generación de un documento en el banco. Usted hace la transferencia y le llega muchas veces una confirmación. ¿Qué tiene usted que hacer? Adaptar el proceso y cómo voy a capturar, guardar esa información para mi contador. Y que el contador se comprometa en el proceso, ¿verdad? A veces las personas, sobre todo los emprendedores, no le ven el valor agregado al contador, pero son más caras las multas que puedan generarse de no hacerlo adecuadamente, dejarlo para lo último, que el costo del servicio. Y aquí también juega un rol el contador y un asesor a nivel de TI, a nivel de sistemas. Porque los contadores podemos saber de números, de la parte tributaria, pero también necesitamos esa asesoría, porque lo que viene con la factura electrónica también viene el ambiente de TI, lo que es cómo vamos a salvaguardar esa información, si soy yo la que llevo como contribuyente el sistema para emitir mi factura electrónica, si cumple con los requerimientos realmente que está pidiendo la administración tributaria, porque hay que mantenerse con prudencia desde el inicio. Aunque no me está llamando la administración tributaria, mi contabilidad o mi empresa se puede adaptar a hacer una factura electrónica, estoy bien ordenado contablemente y a la vez informáticamente para poder emitir una factura electrónica, porque hay empresas donde se hace una misma factura 6 veces, o iba el nombre malo, o no había mercadería, o se les olvidó aplicar el descuento, y cuando usted vio, hizo 5 facturas para el mismo cliente y las 5 están anuladas, porque en ese sistema se permite la anulación. Entonces yo siento que tienen que manejar muy de la mano tanto el contador como la empresa, como el asesor, también el de informática, para poder arrancar bien desde el inicio. Eso es muy cierto, especialmente para quienes vayan a hacer su desarrollo. Para el que arrienda, vamos a tener 2 escenarios. El que llegó y alquiló el servicio. Esa persona lo que tiene que prever es que en su contrato tenga la salvaguarda, las cláusulas que permitan hacer la empresa responsable de cumplir los requisitos tecnológicos que establece tributación. Pero para quien va a hacer su desarrollo, las obligaciones son mayores. ¿Por qué? Porque no es solamente hacer el desarrollo, tiene que conectarlo con sus sistemas, tiene que garantizar la inalterabilidad, tiene que ver si es que va a activar el que ya tiene su sistema o va a conectarlo con otro sistema. Tiene que pensar cómo voy a resguardar la información, tiene que mantener los manuales al día, tiene que tener un plan de contingencias, un esquema de evaluación de riesgo y todos los manuales de usuario operacionales y técnicos al día. Entonces las obligaciones para aquel que va a hacer una inversión de su propio software, desde el punto de vista tecnológico, son mucho mayores que para el que va a alquilar un software. Que lo alquilaría directamente la administración tributaria. No, se lo alquila un proveedor, externos, se lo alquila un proveedor. El alquiler es a proveedores. Digamos, yo soy una empresa pequeña y quiero arrendar. Alquila, ¿dónde me dirijo? Hay un grupo que se llama GC1 que agrupa a los proveedores de servicios de factura electrónica. Son aproximadamente 18 proveedores los que tiene el mercado. Hay de todos los tamaños. Hay marca mundial, ¿verdad?, donde tienen en más de 70 países, etcétera, como hay también locales. Por eso les decía que van a ver como a la medida de todas las posibilidades. El punto es el tiempo. Empieza a buscarlo con tiempo para que no pague ni más ni menos de lo que usted necesita, para que usted revise y se asegure que ese proveedor le va a cumplir todas las regulaciones legales y técnicas, para que elabore ese contrato asegurándose que él las va a cumplir, porque muy importante, usted puede contratar cualquiera de esos proveedores, hacerle cumplir en el contrato eso, porque para tributación el responsable nunca va a ser la empresa que le da el servicio a usted. Usted sigue siendo el responsable de que todas esas condiciones tecnológicas se cumplan. Por eso es importante que usted revise quién va a ser su proveedor de factura electrónica. De hecho, esa era una de las preguntas también que teníamos, es sobre la responsabilidad del contribuyente si se va a trasladar al proveedor del servicio. Aquí hay varios proveedores. Estamos hablando de que, bueno, que ya es un cambio universal, que no es Costa Rica que se le ocurrió el ministro de Hacienda cómo recojo más impuestos, sino que es un cambio universal, que debemos educarnos y acostumbrarnos y movernos hacia eso.
pero luego quedan los proveedores. Uno es el proveedor del sistema como tal, que es, yo me lo imagino como similar a cuando uno alquila un sistema en la nube. Así es como cuando usted usa Google, Gmail, sí. Hotmail. Y que le guardan información en la nube, nada más que en este caso es de otros términos de índole fiscal. Y lo otro es el proveedor de internet, porque juega también a través de la internet. Ok, estamos en un supercomercial, y hay 100 personas, 100 cajas, y todas están entrando al sistema y recibiendo, enviando y recibiendo. O sea, se me va a internet, detengo las ventas. No detiene las ventas, tiene que tener por obligación legal un plan de contingencia. Entonces, usted va a tener un comprobante que se llama comprobante de contingencia, donde usted se lo va a dar al contribuyente, al cliente. Entonces pasa el cliente y usted, en lugar de darle la factura que genera su sistema, le va a dar ese comprobante de contingencia, así se llama. Ese comprobante no sirve para nada, solamente para que usted pueda reclamar la factura verdadera cuando ya usted la haya procesado. Usted, que es el que está vendiendo y facturando, una vez que se recupere la internet, usted tiene 48 horas naturales para ingresar la información a tributación y debe indicar que esa factura obedece a una contingencia y tiene que haberse puesto de acuerdo con su cliente a quien usted le vendió cuándo y cómo le va a dar la factura verdadera. Interesante. Sí, es que es un cambio completamente. Yo siento que nos lo ponen de repente y aprende, o claro. Lo aplica, o lo implementa, no es opcional. Por eso era lo que estábamos conversando una vez, que y tributación me va a capacitar de cómo ver si el sistema que me están vendiendo para la emisión de facturas es correcto, si realmente está cumpliendo con la contingencia. No, léase la ley y ahí vienen todas las instrucciones de lo que usted debe hacer. Así es, por eso es tan importante la asesoría, que usted busque una persona que realmente conoce del tema y que ojalá conozca desde los 3 ángulos. ¿Cuáles son los requisitos tecnológicos que yo debo pedirle a ese proveedor del software o cuando hago la inversión, para que administrativamente su empresa prevea todas esas condiciones? El contador, para que el contador entre en el proceso, lo armonice, que generalmente es el que está llamado a asesorar en estas cosas, y que usted también prevea la capacitación a su personal. Exacto. ¿Por qué? Porque hay personal que hoy todavía te llama, te dice, ¿me puedes anular el registro? ¿Me puedes borrar la factura? Es que me equivoqué. No, eso ya no existe. O sea, una vez que usted entra a la factura electrónica, eso no existe. Y eso es importante también. Una vez que usted se inscribe ante tributación diciendo que va a usar factura electrónica, no más papeles manuales. Y algo que pasa también a veces es que, especialmente en los cierres de mes, que una persona vino y no se llevó la factura, entonces viene en abril, pero necesito que venga con la fecha de marzo. Entonces empiezan, no, hágala con fecha de marzo porque necesitamos que el cliente no se nos vaya. Entonces eso se acabó. O sea, la manipulación de facturación, de que no me factures todo, factúrame una parte y me lo facturas lo otro en el mes, aunque siempre se factura, pero se acabó. Es que ese es el tema. El proceso de facturación electrónica lo que busca es asegurar que la administración tributaria recibe los reportes por todas las ventas. Ese esquema de defraudar, de omitir, de alterar, que algunas personas han mantenido en su conducta tributaria, debe ser eliminada. O sea, no se le va a facilitar el asunto, porque usted tiene facturación en tiempo real y el cierre de mes, todo tiene que quedar en el mes, porque la factura exige que sea con fecha y hora real del momento en que usted emite la factura. Entonces, si usted la va a emitir a las 11 de la noche, a las 11 de la noche va usted a reportárselo a tributación y la factura va a decir factura emitida a las 11 de la noche. Sí, digamos, tiene que cumplirse realmente con lo que es el control interno a nivel de lo que es facturación. Por eso la educación a los clientes, al personal de la empresa, porque a veces el cliente pasa
a ver, la persona no está pretendiendo defraudar al fisco ni demás, simplemente es que el cliente llega y te deposita y ni siquiera te ha comprado. O sea, él te va a ir a comprar algo que él ya sabe que vale 10,000 colones. Llegó y te los depositó, o 1,000,000 de colones. Y luego llega y te dice, ¿te acordás lo que me cotizaste? Me lo voy a llevar, ya te deposité porque no quería traer el dinero, ¿verdad? O mandó al muchacho a que hiciera el mandado, al mensajero, no le quería dar la plata, hizo el depósito. Vos no te diste cuenta y cerraste con ese dinero ahí, ¿verdad? Y empezamos con el tema, como vos decís, es que yo ocupaba la factura con la fecha de ayer para que me cuadre. Qué pena, pero es que vos no me avisaste. Exacto, entonces sí, también como un anticipo simplemente a nivel contable. Entonces lo importante es educar al cliente, que ya precisamente con el tema de bancos lo hemos venido haciendo. Con el tema de bancos hemos venido educando a los clientes de infórmeme, envíeme la copia del depósito, póngame el detalle, dígame exactamente por qué es, porque a veces las personas cuando no están educadas omiten esa información que usted necesita. Pasa mucho en las asociaciones, escuelas, colegios, que mandan al mensajero a depositar la cuota del chiquito de la escuela, San Marcos, por inventar una, y llega y lo deposita con el nombre de él o con el nombre del papá y no el nombre del alumno, y resulta que en la escuela llevan el control con el nombre del alumno. Pero ¿a quién tiene usted que facturarle? Es al papá. Exacto. Pero como en la escuela no suelen decir el nombre del papá, sino del chiquito, entonces empezamos a perdernos de quién es la factura y el dinero. Y otro punto que se da mucho en las empresas es que es X venta, no, esta hágamela a nombre de la empresa, esta otra hágamela a nombre de fulano, y entonces yo siento que todo Costa Rica se va a tener los contribuyentes que adaptar al cambio y hacerlo todo de manera correcta, porque eso es lo que viene. Y hay un punto con la factura manual que la firma la persona que recibe la venta. Si es de manera electrónica y nunca imprimimos la factura, ¿qué va a pasar con...? Es que la factura electrónica requiere la confirmación del cliente. El cliente tiene que decir recibido. Entonces, de acuerdo a la ley 8454, esa factura tiene todos los elementos legales que prevé el Código de Comercio para hacer la factura exigible. Y a eso nos lleva a otro punto, que es que usted realmente tiene que tener a las personas autorizadas correctas para darle recibido conforme. Recordemos que para que una factura sea exigible, tiene que autorizarla el representante legal o la persona que el representante legal ha autorizado. Si no, la factura no es exigible. Entonces eso lleva a otro tema de educación entre los clientes, de que la persona a la cual usted direcciona la factura, usted esté segura de que es la persona que está autorizada a recibirlo, porque no solamente me la tiene que confirmar tributación, sino que también el cliente. Y si es una venta que la persona no está inscrita ni nada, es una venta a cualquiera, no importa, igual él va a tener que... Ahí se prevén para lo que son cosas masivas como los supermercados, el tiquete electrónico que funciona diferente, ¿verdad? Porque hay muchas facturas que se da el caso que se tira cliente de contado y no dice a nombre de quién, no, tírame a nombre del cliente de contado. No, el sistema exige el nombre, o sea, sin nombre no se procesa la factura. Y eso es importante, que estén claros con el nombre, porque es parte de los datos exigibles. Igual que vos cuando llenas un formulario que te dice campo obligatorio, los sistemas exigen el nombre, número de cédula y características del cliente. Bueno, la factura manual, la de papel, en realidad donde dice nombre debiera ir el nombre. Así es. Lo que pasa que los ticos estamos mal educados, diría 8, mal avanzado, pero estamos mal educados a ponerle ahí cualquiera, y algunos hasta en blanco lo dejan. Entonces, no es que no haya existido esa exigencia, es que a nivel general no la hemos ido cumpliendo como población, contribuyente o declarante, y también Hacienda, aunque no nos disculpa esto, pero tampoco nos ha obligado hasta este momento. Con la factura electrónica ya se terminan una serie de vicios y cultura heredada, entonces prácticamente es un empezar de nuevo. Es un aprender como cuando vos estás acostumbrado a usar un carro manual y pasas a uno automático. Hay cosas que se hacen diferentes, pero el carro funciona igual. La factura es factura, ¿verdad? Entonces aquí es como paso al carro automático. O sea, va a ser más sencillo en muchos procesos que hoy usted tiene. Se le va a simplificar mucho la parte
de estar sumando, asegurando la integridad de los datos, etc. Pero va a tener también que tener ciertos cuidados porque no funciona igual que una manual donde, como bien vos dices, hay una serie de vicios que las personas muchas veces cometen. Por ejemplo, no puede haber una factura sin nombre. O sea, legalmente usted no puede emitir una factura sin nombre, sin embargo lo hacemos. O sea, hay gente que lo hace. Y todo ese tipo de cosas desaparece. Porque al final usted va a necesitar eso. Vean que vamos como decía Ivette, a una administración tributaria muy diferente. Estamos hablando de que viene un proceso todavía mayor de inteligencia tributaria, donde lo que ellos van a buscar es, con esa serie de datos, poder determinar las personas que son omisos, que ni siquiera están inscritos, o aquel que, estando inscrito en tributación, no paga. Por eso, dentro de los parámetros de selección, luego del tamaño de la empresa, de si es gran contribuyente o empresa territorial, vienen parámetros como, por ejemplo, usted siempre presenta pérdidas. Porque si usted es un contribuyente, una persona que debe pagarle impuestos a tributación y toda la vida usted ha estado declarando pérdidas por X razones, sepa que usted está en la lista de los más probables a ser llamados, de primeros. Porque uno de los parámetros de selección va a ser si es un contribuyente que usualmente presenta pérdidas. Y ver qué está pasando internamente, claro, porque es una manera realmente de que tributación entre dentro de mi empresa. Así es. Y se dé cuenta realmente que si todo lo que yo estaba facturando era real de lo que yo estaba tributando. Así es, y ve qué interesante, porque tributación va a tener tu información, pero si vos pierdes la información, tributación no te la va a reponer. Y vos seguís con el deber de haberla tenido respaldada y guardada por Exacto. 4 años. Y más aún, si tributación quiere validar, tributación tiene la facultad legal de pedirte a vos la información y vos tienes el deber de proporcionársela en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Que es lo que habla la ley de la fiscalización. No, de ese plazo lo estableció la ley de fraude tributario, la aprobada en diciembre, el 19 de diciembre del año pasado, donde usted tiene 10 días hábiles para darle la información. Y la parte de la ley donde habla de la parte de fiscalización, ellos pueden, digamos, la administración tributaria puede llegar a las empresas y ver realmente si se está cumpliendo con los planes de contingencia, Sí. si realmente el software que están utilizando guarda, no se puede alterar la factura, no se pueden anular. Ellos tienen toda la potestad de llegar a cualquier empresa, a pesar de que ellos tienen sus archivos en la administración tributaria. Ellos conservan todas sus facultades de fiscalización y usted todas las obligaciones de demostrar todas y cada una de las condiciones que se requieren para que usted use la factura electrónica. Son suyas, aunque usted contrate una empresa, ya sea para que le alquile el software de factura o sea para que le desarrollara el software, la obligación de cumplir es suya, que es el que está inscrito en tributación. Y eso es muy importante, por eso cuando uno contrata, sea un desarrollador, vamos a decir que usted va a hacer su software a su medida, usted no quiere alquilar uno, usted quiere que se lo hagan a su medida y que se conecte con su sistema. La obligación de que ese software cumpla todo y tenga manuales, planes de contingencia, etcétera, es suya, no es del desarrollador. Pero vea entonces que es importante que usted conozca sus obligaciones para usted obligar al que le da el servicio. Y sobre todo con las empresas de software, muchas veces el cliente del ingeniero en TI no se entiende con el desarrollador. Y entonces ese tema de hacer una buena traducción, digo yo, de mis necesidades para que el ingeniero en sistemas haga el sistema como yo lo necesito es importante. Y de ahí también de recobrar ese rol que a veces no ejercemos los contadores, y hablo de los contadores especialmente, o del administrador. Usted es quien necesita el software. El ingeniero en sistemas es el que está obligado a buscar la mejor forma de asesorarle en ese servicio. Desde que salió lo que es computación siempre ha habido como un divorcio, o sea, entre los desarrolladores de software y los contadores, como que hablamos dos idiomas completamente diferentes y decimos, no, yo quiero que mi contabilidad salga de esta y esta manera. Dice, sí, pero es mejor de esta, dice el de sistemas, y lamentablemente a veces los contadores hemos cedido esa área al de sistema. No, esto es lo que tengo, voy a ver cómo se la juega. Entonces ahora no, yo necesito esto y eso es lo que necesito que me dé. Sí, yo creo que ahí se abre un espacio para recobrar ese rol, porque lo que vos dices es muy cierto. Yo suelo decirle a mis alumnos, ¿quién es el cliente aquí? ¿Quién es el cliente interno de ese servicio, de ese departamento de TI?
no es que se haga como nosotros queremos, es que se haga como debe ser. Como debe ser, como la normativa lo pide. Claro, hay un tema obviamente de que el ingeniero TI es experto en ver cuál es el mejor motor de búsqueda de datos, cuál es el mejor esquema de resguardo, cuál es el tema más adecuado, respaldo, control de claves, pero ¿quién es el que va a hacer uso del sistema? ¿Quién es el que se va a poner el vestido? Ese soy yo. Y ahí vamos a otro tema muy importante que también al interno los dueños de negocio tienen que velar en ese tema, y es el tema de las claves y las autorizaciones. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una firma digital que autentica el documento que se emite, y vamos a hablar de un tema de claves, porque la ley prevé que si usted autoriza a una persona, vamos a decir, yo autoricé a mi asistente para que emita las facturas por los servicios que yo vendo, esa autorización hace que ella lo haga, correcto, pero la responsable soy yo, que soy la que estoy inscrita en tributación. Exactamente, es la responsabilidad del contribuyente, que siempre es un dime que te diré con el contador. Me conviene ser ahora responsable como contribuyente, pero ahora ya le conviene al contador. Y entonces yo como empresa tengo que haber hecho muy bien las reglas de juego de cómo usar esa clave, cómo autorizar esa emisión de facturas para el tema de la responsabilidad laboral del obrero patronal, ¿verdad? De yo patrono, yo empleado, en esa relación, cómo estamos con las responsabilidades de claves. Y si es que sos un contador que trabaja fuera de la empresa, que solo llegas unos días, también cómo vamos a cuidarnos de las responsabilidades por el uso de esas claves. Es importante volver a recalcar esto que estás mencionando. Hay dos cosas. Una, que la responsabilidad de la factura y todo lo que contiene, ya eso está dado. Y lo otro es la responsabilidad del contribuyente. En estos momentos, de hecho, aún con el ATV, algunos contribuyentes consideran, bueno, no, la responsabilidad de la secretaria, porque ella es la que lo mandó. Entonces ellos creen que, como la secretaria manda la información, ya ellos están omisos totalmente. El responsable sigue siendo el mismo, la factura sigue siendo la misma, entre comillas, nada más que ahora es electrónico todo. Eso es como, volvemos al ejemplo de los bancos. Antes yo iba a la ventanilla a hacer un depósito, ahora hago una transferencia desde mi teléfono o desde la computadora. Ya no emito papeles, ya ahí lo veo que ya está depositado en el mismo momento, casi que al instante. Entonces no debemos olvidar de manera que el responsable sigue siendo el declarante o el contribuyente como tal. Así es, y vos ponías un ejemplo muy importante que pasaba con ATV. ¿Por qué fue una de las reformas que hizo tributación al sistema? Porque en el anterior, cuando vos firmabas, si vos eras la secretaria, vos te hacías responsable por eso. ¿En qué condiciones? ¿Acaso la secretaria es técnica, verdad? Entonces habían personas poniendo a secretarias a un digitador a meter declaraciones del impuesto solidario, de una serie de cosas. Cuando viene la reforma a la ATV en su sistema, precisamente viene para poder individualizar la responsabilidad bien y quedemos claro que sigue siendo el contribuyente. Porque ¿quién es el que declara? No es la secretaria, no es el asistente, no es el contador. Pero yo, patrono, yo, empresario, contrato a un experto, un profesional, y hay una responsabilidad profesional del contador que prepara esa declaración. Y vea qué importante, porque en la ley de fraude que se aprobó en diciembre pasado, viene y dice, aquel que asesore, aconseje, ¿verdad?, para omitir o defraudar, va a ser sancionado. Y resulta que a algunas personas les pareció muy novedoso. Y a mí me llamó la atención que les parecía tan novedoso, porque ya en el Código Penal está previsto, en el concepto de administración fraudulenta, y en la ley que se aprueba en septiembre de 2012, la 9069, habla de que aquel que omita, ayude, aquel que omita o no haga, o facilite, dice omite o facilite, el que le paguen menos impuestos o el que acrediten mal, hasta por 200, digamos, a precio de hoy son como 200 millones, 210 millones, por ejemplo, va a ser sancionado con cárcel y empieza en 5 años, ahí empieza el delito de fraude fiscal. Entonces, 210 millones, alguien dice, mucho dinero, se llega facilísimo a esa suma.
Para una empresa mediana lo lleva sencillito. Y entonces si usted es el contador de una empresa y usted omite o facilita, fácilmente puede ser acusado por la administración tributaria. Ojo que la administración tributaria en este esquema de sanciones todavía no ha empezado a incursionar. Todavía realmente no ha ejercido el músculo que le da la ley y que puede ejercer. Y eso nos lleva al tema de la factura. Si usted facilita que el sistema de factura sea alterable, sea vulnerable y hay omisiones, entonces usted va a llegar a ser parte de un fraude fiscal con todas las consecuencias legales y que empiezan con 5 años de cárcel. Esperemos, como decía Ivette, esa nueva administración tributaria que va surgiendo, cómo va a ejercer esas facultades legales que va a tener. Exacto, porque mi pregunta es, ¿realmente la implementación de la factura electrónica va a disminuir el fraude fiscal? ¿O los contribuyentes van a ser tan creativos y buscar su manera de seguir evadiendo el fisco? Dicen los abuelos que echa la ley, echa la trampa. El que quiere evadir siempre va a encontrar la forma de evasión. Hoy sale una publicación que hablan, por ejemplo, de los muertos. Uno como auditor, cuando llega, por ejemplo, a auditar la planilla, ¿qué hace muchas veces? Si son muchos empleados, tomar una muestra e ir a ver que el empleado exista. Exactamente. Que no me vengan con como un el niño. Ministerio, creo que fue de Educación. Vean muchos muertos haciendo gente muerta, salario. o pasa que uno llega a una empresa y resulta que hay niños de 3 años trabajando, ¿verdad? Entonces, o una persona de 92 años que todavía no se ha pensionado, ¿verdad? Y usted empieza a buscarla por todos lados y no está. Entonces, hay un tema de que el que quiere evadir siempre va a buscar la forma, pero el tema es que ahora en los ingresos le va a quedar más difícil, tendrá que buscar otros mecanismos de evasión o de elusión. Entonces, yo creo que sí va a haber una mayor recaudación, sí va a haber una mayor capacidad de detectar los omisos. Eso es lo que considero que la administración tributaria va a tener una herramienta más medible para poder determinar quién venía defraudando en años anteriores. Claro, porque entonces yo siento que por ahí le van a llegar a ellos, más bien, con que este año me facturaron 10 millones y el año pasado me facturaron 1 millón. Excelente. O sea, ¿qué pasó? Entonces se van a devolver más que todo, para irse ellos después acomodando con lo que es realmente la factura electrónica. Claro, ese análisis de inteligencia fiscal que vamos a ver una nueva administración tributaria donde ha venido entrenando a su personal en todas estas herramientas. Ve el efecto que ha tenido las sombras, el mecanismo de sombra, donde cotejan que yo declaré a alguien, esa persona no está, y entonces empiezan a llamar. Generó un aumento en miles de millones de colones. Entonces, imaginémonos ahora esto. Yo diría que multiplicado por 1.5, sí va a haber un efecto, sí, va a haber un efecto importante, pero también va a haber un efecto también de que si vos sos honesto, vas a poder respaldar. La administración a veces se sorprende que hayan personas físicas que tienen pérdidas, pero la realidad es que tienen pérdidas. Sí, pero también va a venir con un mejoramiento para el control interno de las empresas y no se diga que puede evitar hasta fraudes internos en las empresas. Porque de estar facturando, ellos mismos se pueden anular, ellos mismos se pueden, internamente, no necesariamente fiscal. Claro, la empresa misma, dijiste, es un punto importante, la empresa tiene que ver su ventaja de poder controlar mejor a sus empleados, a sus vendedores, sus transacciones. Ve el tema de los descuentos. ¿Cuántas veces se autorizan descuentos por encima de la política de la empresa o más allá del monto total de descuento que había estimado la empresa? Yo creo que esta herramienta de factura electrónica va a tener un comportamiento eficaz tanto para la empresa interna como para la administración tributaria. Vamos a tener que concluir aquí en este momento. Por razones de tiempo está muy rico el tema, nos quedan algunos pendientes. Así que, licenciada, en pocas palabras, para nuestros oyentes, ¿cuál sería su consejo? Prepárese y asesórese. Usted va a entrar al proceso de factura electrónica. ¿Cómo va a entrar? Es la diferencia. Valore sus opciones. Cotice 2 o 3 opciones, sea de desarrollo interno de proveedores. Edúquese. La mejor forma es educarse a sí mismo. Vaya a los cursos, a los seminarios, hay charlas de factura electrónica. Hable con su contador. Asegúrese que su contador está preparado y al contador prepárese para dar un buen servicio porque sus responsabilidades siguen aumentando. Licenciado,
Igual, muchas gracias, licenciada, por venir al programa y aceptar nuestra invitación. Espero que no sea la última y que sigamos tocando esos temas tan ricos para lo que es la contaduría pública y privada. Igual, mi mensaje es a los contadores: asesórense ustedes mismos, capacítense y aprovechen las charlas gratuitas que nos están brindando tanto el Colegio de Contadores Públicos como el de privado. Este es su programa Experiencia Contable con el tema de la factura electrónica, que es actualidad tributaria. Así que siga el programa, búsquenos en el canal de YouTube y seguramente vamos a volver a tomar este tema en otros programas. Agradecemos que esté con nosotros y le esperamos el próximo jueves a la misma hora. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.